Bueno, en este tercer tutorial lo que vamos a seguir viendo tipos de arranque de motores, pero comenzaremos corrigiendo las actividades planteadas en el tutorial anterior. Una de las actividades era realizar el circuito de potencia y de comando para un ascensor de dos niveles como el de la imagen que tenemos aquí. Bien, para el circuito de potencia no hay mucho que aclarar porque es el simple o el que ya habíamos visto de inversión de sentido de giro, donde a un motor trifásico invirtiendo un par de sus fases cambiaba el sentido de giro. Por lo tanto, cuando pega el contactor 1 iba a tener un sentido de giro, cuando despega el 1 y pega el 2 cambiaba el sentido de giro por tener invertida aquí arriba dos de sus tres fases. El circuito de comando. Para el circuito de comando pasamos primero a 24 volt, en este caso con un transformador y un rectificador para 24 volt de corriente continua. Pasa primero por el relevo térmico, el contacto normal cerrado de relevo térmico, cosa que si hay alguna falla desconecto todo el circuito de aquí para abajo. Lo mismo el pulsador número 1, que era la parada de emergencia, que era la única parada de emergencia que había y se encontraba sobre el ascensor. Y después los dividimos en dos ramas. Por un lado, toda la botonera que me hacía subir el ascensor. Si vamos a la imagen vemos que P2, P4 y P6 eran los botoneras tanto de planta baja como planta alta como dentro del mismo montacarga o ascensor que me hacían subir el montacarga. Por lo tanto, si yo aprieto Banta 2 en paralelo, porque al apretar cualquiera de estos se cerraría el circuito, logrando que pegue la bobina del contactor que me lo hace subir, cerrando su enclavamiento, su contacto del mismo contactor, cerrando esta rama y comenzaría a subir. Comenzaría a subir hasta llegar al final de carrera 1, que se encontraba en la parte superior, abriendo el contacto, al tocarlo, abre el contacto y separa el ascensor. Por otro lado, en la otra rama teníamos todos los pulsadores que me hacían bajar el ascensor, que eran todos los impares, ¿sí? El 3, el 5, el 7, el cual al accionar cualquiera de estos me iba a bajar el ascensor, ¿sí? Pegando el contactor que hacía bajar, y llegando hasta el final de carrera 2, que estaba en la parte inferior, abriendo su contacto y parando el ascensor. Por otro lado también tenemos, fíjense, cruzados en un contacto normal cerrado de subir en la rama que me hace bajar el ascensor y el de bajar en la rama que me lo hace subir. Esto para asegurarme que si está subiendo, por más que alguno apriete algún pulsador para bajar, este contacto por ejemplo estaría abierto porque está subiendo y no podría accionarse el otro contactor, evitando un cortocircuito en la parte de potencia. En paralelo a cada bobina tenemos las luces indicadoras que está subiendo o que está bajando dicho montacarga o ascensor. Bien, con esto espero que lo corrijan. Yo estuve viendo lo que mandaron, algunos estaban bien, otros tenían algunos pequeños errores, así que a partir de esta imagen del circuito de comando, espero que lo corrijan en sus carpetas. Si pasamos a la actividad donde tenían que decir qué arranque podíamos hacer con la red trifásica que te contábamos en nuestro país para cada tipo de chapa característica de diferentes motores, teníamos que para el motor eléctrico número 1, como podemos observar, tenemos varias características, pero la que me estaría mandando para saber qué tipo de arranque es saber los voltajes. En este caso que es 220, 380, como habíamos visto en la teoría, permite un arranque directo en estrella, pero sería un arranque directo. Para el motor número 2, donde ya las tensiones vemos que es 400, 690, por ahí en la teoría se ve como 380, 660, puede haber alguna simple variación en los voltajes, pero se refiere a eso, a 380, 660. En ese caso sí podemos realizar un tipo de arranque estrella-triángulo. Si seguimos con los demás motores, el tercero que teníamos era uno que, como habíamos visto en la teoría, 380, 660, así que este ya también sabíamos que era un arranque estrella-triángulo. Y por último, el motor número 4, donde es 220, 380, y lo dice aquí también con la simbología, es un arranque directo en estrella.
Por último, para la tercera actividad, que era la última que tenían planteada, donde se trataba del automatismo de un afilador de cuchillas para carpintería, vemos que en la parte de potencia, al igual que la del ascensor, es un simple cambio de sentido de giro, o sea que el circuito de potencia es igual al de elevador y es igual al de cambio de sentido de giro que habíamos visto en las clases anteriores. En la parte del circuito de comando, ya ahí vemos que vamos a cambiar. Por un lado tenemos el pulsador de emergencia, el contacto normal cerrado de relevo térmico, cosa que cualquiera de estos dos que se accione por una falla o por alguna emergencia, quedaría inhabilitado todo el circuito de aguas abajo a estos dos contactos. Por un lado tenemos la llave, ¿sí?, que al accionar la llave se cerraría aquí el contacto, y como en un primer instante el final de carrera 2, que era el del inicio, estaría pisado, ya arrancaría, porque si ustedes ven, este final de carrera, que es el del otro extremo, es un normal cerrado, y el contacto 2, que no está accionado, es un normal cerrado. Por lo tanto, al estar sobre el final de carrera 2, arrancaría avanzando el carro de la máquina. Una vez que arrancó, como acá se cerró ya su contacto de enclavamiento, deja de estar pisado el final de carrera 2, pero la máquina sigue en marcha. ¿Hasta cuándo? Hasta que toca el final de carrera 2, donde en final de carrera 1, perdón, donde primero abrirá el contacto, ¿sí?, por lo tanto se detendrá en este sentido de giro, y a su vez cerrará aquí el contacto final de carrera 1 y accionará en el otro sentido. Como ven, también consta de dos normales cerrados de contactos cruzados, que quiero decir, donde tenemos el contactor 1, tenemos un normal cerrado del 2, cosa que si este está accionado no me deja pegar el 1, y viceversa, si está accionado el 1 no me deja que pegue el 2, por un tema de seguridad. Por otro lado, lo que se le había pedido era que cuando yo corte la llave, quede en la posición de arranque. Es por eso que, como vemos, la rama que hace volver al carro de la máquina no consta de ningún contacto, va directa. En cambio en esta tiene la llave. Por lo tanto, cuando nosotros desaccionamos la llave, va a volver, va a pisar el final de carrera 2 y no va a arrancar porque no le llega corriente al tener la llave abierta. Por otro lado tenemos la luz de falla, ¿sí?, conectada en el normal abierto de relevo térmico, y una luz que por ahí he visto que lo han resuelto de diferentes maneras. Yo le pedí una luz que me indique que estaba encendida la máquina. Una solución es que la misma llave, ¿sí?, tenga dos contactos abiertos. Esto en la llave de tablero es muy común, que por detrás tenga dos contactos normales abiertos. Uno lo utilizamos para esta rama y el otro contacto normal abierto para la luz, como lo hice acá. Si alguno de ustedes no lo sabía, he visto que ha resuelto poniendo dos lámparas de encendido, ¿sí?, una que me indica en el sentido que avanza y en otra que indica el de retroceso, que no estaría mal. Lo que sí vi que algunos han resuelto y sí estaría mal es poner una sola lámpara en paralelo con las dos bobinas, o sea, la lámpara aquí en el medio. Y ahí sí, porque estaría cerrando el circuito cuando le llega tensión al contactor, a la bobina del contactor 1, estaría llegando la lámpara y por medio de la lámpara también le estaría llegando a la bobina del contactor 2. O viceversa, cuando le llega a la 2, también le estaría llegando a la 1, porque se encontraban las tres cosas en paralelo. Esa conexión sí está mal, porque no funcionaría la máquina, estarían siempre las dos bobinas pegadas y no funcionaría. O podría haber un cortocircuito. Por lo tanto, la solución puede haber sido como la que está planteada aquí, o con dos lámparas que una me indique que va en un sentido y otra que vaya en el otro sentido. Pero no las dos en paralelo con una sola lámpara. Dicho esto, aquí tienen para corregir la tercera actividad que tenían planteada para resolver desde el tutorial anterior. Bien, ahora comenzando con un tema nuevo, también siempre hablando de arranques o de circuitos de arranque de motores, pero en este caso vamos a tratar sobre motores monofásicos en vez de trifásicos. Son monofásicos asincrónicos con rotor jaula de ardilla, que por ahí también son los más común de encontrar en la industria o en un domicilio.
Bien, como repaso general sobre motores monofásicos, aunque ustedes lo hayan visto en otra materia, queríamos hacer un repaso sobre los componentes que nos podemos encontrar en un motor monofásico. Para el motor monofásico, de arranque le digo que ustedes deben saber que tiene dos bobinas, una bobina que es la de marcha y otra bobina que es la de arranque. Se genera de esta forma un motor que va a tener un desfasaje entre ambos bobinados, que muchas veces lo da por la propia característica de cada bobinado, del de arranque y el de marcha, y en otros motores se lo da un condensador o un capacitor, lo cual hace que haya una diferencia entre la corriente de marcha y la corriente de arranque, provocando una cupla y logrando que se encienda este motor monofásico. Dicho esto, a grandes rasgos podemos ver los componentes como las tapas, la carcasa, el estator, el rotor de jaula de ardilla, su ventilación, los rodamientos. Son todos componentes similares al motor trifásico. Lo que podemos ver diferencia es el capacitor o condensador, que muchas veces a simple vista es fácil de darse cuenta si es un monofásico o es un trifásico, porque se observa el condensador en la parte por fuera de la carcasa. Y el otro componente que tiene, a diferencia del trifásico, es el centrífugo. ¿Qué es el centrífugo? Es un dispositivo el cual, una vez que arrancó el motor, me desconecta por misma acción centrífuga una vez que llega a una determinada RPM, abre unos contactos por fuerza centrífuga y me desconecta el bobinado de arranque. Porque si seguiría siempre conectado, por sus características, se quemaría. Por lo tanto, el bobinado de arranque, como lo dice el propio nombre, es únicamente para arrancar el motor monofásico y luego este centrífugo es el encargado de desconectármelo. Esa es otra diferencia que tenemos con los motores trifásicos. Bien, como estaba diciendo recién, a grandes rasgos podemos tener dos tipos de motores monofásicos. Unos, como tienen acá, tienen un bobinado de arranque y un bobinado de marcha. El rotor jaula de ardilla, el bobinado de arranque pasa por el centrífugo, que en este caso va a desconectar una vez que llegue a unas determinadas RPM y quedar únicamente conectado el de marcha. Otro tipo de motores monofásicos muy similares, por ahí por una potencia mayor o para que tenga una cupla mayor, lo que se le agrega es en serie al bobinado de arranque un capacitor o condensador, como lo vemos aquí. ¿Para qué se le agrega esto? Para lograr que haya un mayor desfase entre la corriente de arranque y de marcha, alrededor de los 90 grados, y de esa manera lograr una cupla mejor y un mejor arranque para el motor. Al igual que el anterior, consta del centrífugo para que a unas determinadas RPM me desconecte este bobinado y quede únicamente el de marcha. ¿Para qué estamos explicando esto? Porque, como podemos ver en esta imagen, cambiar el sentido de giro o invertir el sentido de giro en un motor monofásico es cambiar la forma que están conectados el bobinado de marcha, como en este caso que está aquí en azul, con el de arranque que vemos que está en rojo. ¿Sí? Bien, como lo dice acá, la rotación del eje, sentido de las manecillas del reloj, conecta T5 y T1, los dos a una línea, supongamos al vivo, y el neutro a T8 y T4. De esta manera tiene el sentido de las agujas del reloj. Si queremos invertir este sentido de rotación, fíjense que ahora conecta a T1, que estaba con el vivo, con T8, el otro, o sea, la salida del bobinado de arranque. Y el principio del bobinado de arranque con T4. Invierte el bobinado de arranque sus terminales para lograr que cambie el sentido de giro. Si nosotros cambiamos directamente los dos pares, pasamos del vivo al neutro y del neutro al vivo, el motor va a seguir girando con el mismo sentido que traía. Esta es la manera de cambiar su sentido de giro o de rotación en un motor monofásico. Bien, entendido esto, pasamos ahora a la primera actividad que le voy a dejar planteado para que resuelvan. Dice, realizar el circuito de potencia y comando para lograr el cambio de sentido de giro de un motor monofásico. Para el circuito usaremos los 4 contactos del contactor, como tenemos en esta imagen.
En realidad, en los contactores siempre tenemos 3 contactos que son de potencia y un contacto auxiliar que casi siempre está para la autorretención, que muchas veces también es de potencia o no, pero para el caso de hacer el cambio de sentido de giro en un motor monofásico es muy común que usen ese cuarto contacto, ya que tampoco es lo que consume el bobinado de arranque es mínimo y aparte está unos segundos y luego el centrífugo lo desconecta. Así que podemos utilizar ese cuarto contacto y nos facilita bastante el circuito. Deberá constar de un solo pulsador de parada y 2 de marcha, uno para el sentido de giro horario y el otro el sentido de giro antihorario. También tendrá una luz piloto para cada sentido de giro. En este caso no utilizaremos el relé térmico, ya lo vamos a usar en el siguiente ejercicio, pero para este no lo utilicen. Y una nota es que pueden observar que el circuito de comando será igual o similar al que usamos para la inversión de sentido de giro de un motor trifásico. En este caso, a diferencia de los anteriores donde el circuito de potencia era igual y cambiaba el de comando, en este caso es al revés. El circuito de comando que habíamos utilizado para el cambio de sentido de giro de un motor trifásico va a ser igual que el del monofásico, pero el de potencia sí cambiará. Así que lo que tienen que hacer son los dos circuitos, ¿sí? El de comando ya les digo que miren el que usaron para trifásico y va a ser similar, y el de potencia tienen que buscar cómo hacen a través de 2 contactores y utilizando los 4 contactos de cada contactor, cómo lograr ese cambio de las bobinas de marcha y de arranque para lograr la inversión del sentido de giro. Esa sería la primera actividad que tienen planteada para resolver. Ahora seguimos viendo lo que es un relé térmico. El relé térmico, como ya lo estuvieron viendo, tiene una regulación, un botón de parada, los contactos auxiliares, que es el que usamos para nuestro circuito o para la luz de falla, y tiene los bornes de fuerza, ¿sí?, de entrada y de salida. Bien, como ven acá son 3 contactos y en un motor monofásico yo tengo 2 contactos. Entonces, la pregunta es si yo puedo utilizar un contactor y un relevo térmico para un motor monofásico. La respuesta es que sí, se puede utilizar tanto un relevo térmico, también pasan las llaves termomagnéticas, que se pueden utilizar si tengo una trifásica y lo quiero usar en monofásica. ¿Qué pasa? El relevo térmico trabaja por unas chapitas que son conocidas de 2 materiales diferentes, o sea que es un bimetal, cual al circular corriente por esas chapas se deforman o logran una pequeña deformación, se arquean, y eso es lo que me hace ejecutar que cambie el contacto de relevo térmico de normal abierto a normal cerrado o de normal cerrado a normal abierto. O sea que se acciona el relevo térmico cuando pasa una determinada corriente y logra que se arqueen esas chapas. Bien, como lo dije recién, para que se arqueen esas chapas, tiene que estar pasando una corriente superior a la que está tabulada o indicada adelante del relevo térmico. ¿Qué pasaría? Si yo utilizo un solo contacto o 2 de los 3, va a haber 2 chapitas que se van a arquear o una que se va a arquear, pero la tercera o la segunda no. Entonces no lograría la fuerza necesaria como para accionar el relevo térmico. Entonces hay 2 soluciones como para conectar un contactor y relevo térmico, como ven aquí, contactor, relevo térmico, a un motor monofásico. Ven que tenemos una línea y el neutro. ¿Qué pasa? Fíjense en este caso que hice. Salió la línea, pasó por el contacto del medio, del contactor, del relevo térmico, y cuando sale no va al motor. Vuelve a ingresar a la fase del lado. Pasa por el otro contacto, pasa por aquí y aquí recién va al motor. O sea que podemos decir que el vivo pasa por 2 contactos, tanto del contactor como del relevo térmico. Por lo tanto, si está consumiendo, supongamos 15 amperes, van a pasar los 15 amperes por estas 2 fases. Como es un motor monofásico, lo que está consumiendo por el vivo también va a estar circulando por el neutro. Por lo tanto, por este tercer contacto, también estarían pasando los 15 amperes. Por lo tanto,
Si como para el ejemplo que dije recién son 15 amperes y esto estaba tabulado el relevo térmico en 14, estaría pasando una corriente superior por los 3 contactos y me lo accionaría. Esa es una manera de un conexionado o de un puente que se realiza para poder utilizar tanto un contactor como un relevo térmico trifásico a un motor monofásico. La otra, que también se utiliza, es exactamente lo mismo, pero pasar tanto por el contactor o el relevo únicamente el vivo, el neutro que pase por un costado. ¿Sí? Como ven acá, el vivo entra por este terminal, sale de aquí, va al del medio, sale de aquí, va al del otro extremo y de aquí recién va al motor. Por lo tanto, el vivo circuló por los 3 contactos, o la corriente que pasa por el vivo, por los 3 contactos de relevo térmico, logrando de esta manera que si haya un consumo superior al tabulado, se accione el relevo térmico como queremos. Bueno, explicado esto, vamos a la segunda actividad que le voy a dejar planteada. La segunda actividad trata de realizar el circuito de potencia y comando para automatizar el llenado de un tanque de agua desde las napas como tiene en la imagen. Como ven acá en la imagen tenemos una bomba, la cual puede tomar agua de las napas y llenarme el tanque. La bomba centrífuga encargada de bombear el agua al tanque es monofásica, como la mayoría de los domicilios, ¿sí? El circuito de potencia deberá realizarse por medio de contactor y relé térmico, por eso recién le expliqué cómo es la conexión, tanto del contactor como del relé térmico, para una bomba monofásica. El circuito de comando será de 24 volt pero de corriente alterna por seguridad. ¿Por qué digo esto de corriente alterna en vez de corriente continua? Porque con un simple transformador ya podemos de 220 bajar a los 24 volt y hacer toda la parte de comando en 24 volt, sobre todo porque el flotador, ¿sí?, que tenemos aquí en el tanque va a ser el encargado de indicarme cuándo arrancar la bomba y demás, y va a estar en contacto o va a estar en una zona húmeda o con humedad o con agua. Por lo tanto, no es de lo más correcto que tenga 220 volt. ¿Sí? En realidad no podría tener 220 volt. Por lo tanto, la parte de comando va a ser de 24 volt de corriente alterna. Se va a disponer de un automático flotador para lograr el encendido y el apagado de la bomba centrífuga según sea el nivel de agua dentro del tanque, que sería cuando el nivel del tanque baja, deberá darle la orden para que arranque la bomba y cuando llega al nivel superior del flotador deberá darle la orden a la bomba para que se detenga. El tablero, en su tablero tendrá una luz piloto que indica que la bomba está en marcha únicamente y deberá constar de una llave para que dicha bomba pueda trabajar en forma manual ante alguna falla del automático. Si en algún momento se rompe el automático o lo que sea, tenemos que tener una tecla o una llave para poder accionar nosotros la bomba y también detenerla nosotros manualmente. Para los que por ahí nunca lo vieron o en la escuela tenemos y vamos a hacer algunas prácticas de estos circuitos, pero para que lo conozcan, le decimos que este tipo, en las imágenes podemos ver diferentes tipos de flotadores. ¿Sí? Estos que son con un hilo y una bollita, cualquiera de los dos son de la misma manera, o este que es directamente por el cable es un flotador. Cualquiera de estos tipos de automáticos son un flotador que tiene un contacto normal abierto y otro normal cerrado, o sea, tiene un juego de contactos y yo utilizaré el más conveniente para mi circuito. Por ejemplo, en las imágenes aquí, como para el ejemplo que recién estuvimos viendo, yo puse en la imagen 1 un automático donde está normalmente cerrado y de esta manera me arrancaría la bomba porque el nivel de agua es bajo. Arranca la bomba, sigue llenando, ven que el flotador empieza a subir y sigue sobre el nivel del agua, sigue normal cerrado para que la bomba siga llenando y cuando llega a la parte superior, el automático, cuando está en esta posición, el flotador, se abre teniendo normal abierto y de esta manera apagándome la bomba. A medida que baja sigue normal abierto hasta que sigue bajando más su nivel
y cambia la posición a normal cerrado y otra vez arrancaría y volvería al ciclo, manteniéndome siempre de esta manera, encendiéndome la bomba y llegando a su nivel superior apagándola. De esta manera sería como para el llenado del tanque, similar al que se le pide en la actividad. Entonces, volviendo a la actividad planteada, ustedes tienen que hacer el circuito de potencia, ¿sí? Donde van a tener un contactor y un relevo térmico, que tendrán que hacer los puentes para habilitar una bomba monofásica, ¿sí? O un motor monofásico que accionará una bomba, ¿sí? La misma bomba es motor, y un circuito de comando donde el encargado de arrancar y apagar esa bomba va a ser un flotador o un automático flotante que estará dentro del tanque. A su vez tiene que tener la luz que indique que está en marcha. Todo este circuito tiene que estar a 24 volts y deberá constar de una llave para poder hacer la misma actividad pero manualmente. Por último, la tercera actividad que les dejo es similar a la anterior, pero como ven en la imagen ya no pasa directamente la bomba a tomar desde la napa, sino que a tomar desde otro tanque llamado cisterna, tanque de bombeo o cisterna. Este tipo de circuito es muy común verlo en los domicilios debido a la baja presión que hay de la red de agua corriente. Por lo tanto es muy común que se ponga un tanque debajo que hace de cisterna, se llena con el agua proveniente de la red y luego con una bomba dentro del domicilio podemos elevar el agua desde el tanque de cisterna al tanque superior o de reserva que tenemos en nuestro domicilio. Bien, para este tipo de circuito también necesitamos que realicen el circuito de potencia y de comando para automatizar el llenado de un tanque de agua por medio de una cisterna como la de la imagen. La bomba centrífuga encargada de bombear el agua al tanque es monofásica. El circuito de potencia deberá realizarse por medio de contactor y relé térmico. El circuito de comando será de 24 volts de corriente alterna por seguridad. Se disponen de dos automáticos flotador para lograr el encendido y el apagado de la bomba centrífuga según sean los niveles de agua dentro del tanque. Para este caso, a diferencia del anterior, tenemos dos automáticos, uno en el de cisterna y otro en el tanque de reserva. Por lo tanto, tienen que ver cómo hacen los circuitos, el circuito de comando, para lograr el encendido y el apagado de la bomba. Llamen a un flotador 1 y al flotador que está en la cisterna 2 para saber cuál es cuál en el circuito de comando. También deberá constar de una llave para que dicha bomba pueda trabajar en forma manual ante alguna falla. Dicho esto, esta es la tercera actividad que tienen planteada para resolver en este tutorial. Por último, como venimos manejándonos hasta el momento, todas las actividades planteadas deberán resolverse en la carpeta de clase y también enviarlas vía mail en formato digital, ¿sí? Por favor o preferentemente en PDF. Sí que sea un solo archivo, ¿sí? Un solo archivo con apellido y nombre del alumno, materia y curso. Ejemplo, Pérez Juan, taller de montaje, sexto A o sexto E, y así debe mandar el archivo por mail al mail que figura aquí abajo. Al mismo mail pueden dirigirse si tienen alguna consulta sobre las actividades que le planteamos. Por otro lado, les pedimos que manden, si es posible, un mail para cada taller por separado, o sea, un mail para las actividades planteadas en CNC y otro mail para las actividades planteadas en montaje. Esto lo tienen como fecha límite de entrega el 22 de mayo de 2020. Espero que les haya servido este tutorial y puedan resolver las actividades planteadas. Hasta luego.